Comparte mesa entonces con Jennifer Uribe, directora y guionista. Es la directora de la película La piel en primavera, que está en programación en el festival, estrenada en la Berlinale y con amplio recorrido en festivales internacionales. Su cortometraje, como la primera vez en 2016, se estrenó en Clermont-Ferrand y también tuvo una amplia participación en festivales internacionales y nacionales. Dirigió la serie Amor Libre en 2024, producción que ha circulado en la televisión pública nacional. Autora del libro Entre la ciudad y el cine, imaginarios urbanos en los largometrajes de ficción de Medellín de 1990 a 2011, publicado en 2020. Actualmente culmina un doctorado en comunicación con una tesis sobre personajes femeninos en la obra de directoras latinoamericanas. Ha trabajado como docente, asistente de dirección y productora ejecutiva. A Jennifer también una bienvenida. Y finalmente en la mesa estará Elena Acosta, docente de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, magíster y especialista en estética de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Autora del libro Las experiencias estéticas del transeúnte, cartografías literarias, de 2013. Compiladora y coautora de Víctor Gaviria y el pueblo que falta, en 2025. Ecos de Eco, aproximaciones semioestéticas al pensamiento de Humberto Eco, en 2021. Mitópolis, un ensayo sobre arte y memoria. Todos estos de la editorial ITM. Casus, apoyo de Mincultura en 2017, inventario y análisis de la representación tipográfica popular, imagen de la tecnología, doxografía, también de la editorial ITM en 2014, imagen y literatura, una comprensión estética en 2013, hace tiempos Tomás Carrasquilla de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2008, ha participado en los libros Resistiendo y Perviviendo en Barbacoas, Prácticas Estéticas e Identidades en el Centro de Medellín, Expurgo en 2021, Espacio Público y Violencia de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2020 y otra serie de textos bastante amplia de su trayectoria. Es profesora invitada en varios posgrados del país relacionados con los estudios estéticos, la estética urbana, la literatura y los procesos de estética y creación. Elena, también bienvenida a este espacio. Les damos la palabra para disfrutar de esta reflexión. Buenos días. Es un privilegio poder escuchar esta mañana a dos artistas tan completas. Creo que nos quedará faltando tiempo, lo anticipo, así que trataré de ser muy breve yo para que ellas puedan extenderse. En realidad, como vieron en la presentación de Andrés, a mí me llama mucho la atención para este conversatorio que estemos hablando con dos personas que crean arte, es decir, dos creadoras que piensan el arte, es decir, que tienen una beta de investigación muy potente y también que son maestras. Esas tres cosas para mí son fundamentales. Las tres son creación. La poiesis está en la creación artística, está en la construcción de la sociedad a través de la educación y está, por supuesto, en el pensamiento, en la creación conceptual. Entonces, ese será el enfoque que le daré a la charla, que trataré de darle, pensar el asunto que nos convoca, que tiene que ver con la representación de la mujer en el cine colombiano, en su historia y en el presente, que ya en sí mismo es un tema muy amplio, desde esos tres lugares, ¿no? El lugar de la creación, el lugar del pensamiento sobre la creación y el lugar que también es creación y el lugar de la educación, ¿no? ¿Por qué el lugar de la educación? Pues porque estar en la universidad nos permite conocer hacia dónde van los procesos, es decir, esos nuevos y nuevas creadoras, hacia dónde van, qué están mirando, qué están pensando, cuáles son sus expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera empezar por preguntarles sobre la experiencia en la representación de la mujer a partir de sus propias creaciones. En el caso de Livia Estela, estamos hablando, como escucharon Andrés, de una experiencia que, digamos, toma todos los ámbitos del arte, tanto del arte cinematográfico en este caso, tanto la
la actuación, como la escritura, como la dirección, etcétera. Entonces, pues digamos que podemos converger en estos 3 largometrajes y en el trabajo más reciente que has hecho, pero pues esto es mucho más amplio. Entonces, en todo ese trabajo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Además, a mí me llama mucho la atención cuando repaso tus películas para este conversatorio, pensar que esa mirada de esa mujer que está creando es una mirada que también está atravesada por la historia del arte, por la estética, por la reflexión semiótica, por la reflexión sobre la teoría de la imagen, etcétera. Entonces, ¿cómo has vivido esa representación en tu trabajo? Bueno, buenos días. Muchas gracias al festival, muchas gracias a Víctor por la invitación, primera vez en el Festival de Jardín. Qué pueblo tan bonito, tan amable. Bueno, digamos que uno se va construyendo a medida que va recorriendo el camino. Digamos, no es que existiera primero una reflexión teórica de mi parte a raíz de que soy cineasta, es que me fui construyendo como cineasta a medida que iba desarrollando una reflexión teórica. Cuando yo estaba ya a puertas de rodar la historia del Baúl Rosado, yo estaba estudiando una maestría en teoría e historia del arte, y la reflexión teórica de los autores que trataba en ese momento, Benjamin, Susan Sontag, en fin, esas reflexiones teóricas de una u otra manera terminaron alimentando el guión y la estética de la historia del Baúl Rosado. Por poner un ejemplo, yo tenía un problema con el personaje del detective Mariano Corso, porque la manera como yo lo concebía era un personaje que obedecía a una historia personal en el que su mamá tenía un peso enorme. Y yo sentía que si la mamá estaba presente en el relato, me iba a trabar un poco el relato, pero entonces apareció una lectura de Benjamin en la que decía, la fotografía nos mira. Y entonces yo dije, claro, ahí está la solución. No es que la mamá aparezca en el relato, sino que él, a pesar de que su mamá está muerta, sigue sintiendo que ella está viva a través de la fotografía. Y poner una fotografía de la mamá que él tapaba con un trapito cada vez que necesitaba, llamémoslo así, entre comillas, cometer un delito, ¿no? Dentro de la lógica de lo que su mamá le había impuesto que se puede hacer y no se puede hacer, terminó siendo eso que completó a ese personaje. Entonces no es que por un lado yo tuviera la reflexión teórica y por otro lado tuviera la construcción de la cinematografía. Y así podría poner muchos ejemplos, especialmente en esa película, porque fueron simultáneas. La maestría y la definición de la versión final del guión y de la estética de la película. Pero ahora, para hablar digamos, de lo que compete a la representación de la mujer y al personaje femenino, creo que una cosa que ha alimentado siempre mi trabajo, yo no creo que necesariamente, aunque sí, pero no necesariamente el hecho de que veamos a una mujer autodeterminada, a una mujer que es capaz de tomar sus propias decisiones, no a una víctima total, ni a un cliché de la mujer, no necesariamente viene dado porque el protagonista o la protagonista sea una mujer. Yo creo que es una postura frente a cómo se instala el personaje femenino en el relato y a cómo se instala la imagen del personaje femenino dentro de la estética. Entonces, sin ser consciente, sin ser muy consciente de ello, yo empecé a crear mis personajes femeninos como mujeres capaces de tomar sus propias decisiones. Yo nunca lo vi de otra manera,
porque a mí eso es lo que me parece que compete al cine. No, ahora, cuando yo veo películas en donde las mujeres son víctimas totales, me siento un poco defraudada frente al relato, porque el asunto no es la Mujer Maravilla, ¿no? O la Mujer Biónica, ese no es el asunto. No es poner a la mujer en el mismo lugar en el que se pone al hombre, es poner a la mujer en el lugar que a la mujer le corresponde como agente de su propio destino, como dueña de su espacio, como dueña de su dinero, como dueña de sus decisiones. Me parece que eso hace una diferencia, porque yo no me veo a mí misma creando otra Mujer Maravilla o otra Mujer Biónica. Creo que mi obligación es crear personajes femeninos que sean dueños de su propia vida, dueñas de su sexualidad, dueñas de su cuerpo y de sus decisiones. Entonces me parece que hacia ese camino es donde lo he enfocado yo. Y lo digo porque alguien me preguntó una vez que por qué, siendo mujer, la mayoría de las películas que yo he escrito y he realizado, los protagonistas son hombres. Pero detente y mira el poder que tienen las mujeres, y no es un poder secundario, es un poder real, poder de ellas dentro de la agencia de lo que se está desarrollando en esa película. Entonces creo que va por ahí, va por el hecho de pensarnos la representación de la mujer no desde el lugar del cliché, no desde el lugar del objeto de deseo, no desde el lugar de cosa, porque el cine cosifica mucho a la mujer, pero yo creo que si hay alguna responsabilidad, y no solo de las mujeres cineastas, sino en general de los cineastas, es encontrar un lugar para la mujer en donde la mujer sea dueña de su propio destino y no sea una víctima o no sea un objeto. Bueno, eso ahorita podemos ampliar un poco más eso. Mientras te escuchaba pensaba en las mujeres de ella, ¿no? En esa niña, en esa sobrina, en todas las mujeres del inquilinato, y cómo ahí se crea también un cuerpo colectivo que es el que acompaña a este anciano en esa búsqueda, en ese camino, en esa epopeya casi, para poder enterrar a su esposa. Y luego también ese habitar el cuerpo de la ciudad desde la periferia, pero un habitar de mujeres, ¿no? Que es también una mirada de la ciudad muy diferente a la que solemos ver, ¿no? Cuando empieza a poblar nuestro cine esta zona, ¿no? Y además la película estar situada casi en una ciudad otra de Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, ahorita de pronto sería, y bueno, también la chica de este escenario punk en el que ocurre un tal Alonso Quijano, ¿no? Y que también se encarna en este personaje femenino tan particular. Así que bueno, ahora de pronto podríamos extender un poco esa reflexión a propósito de estas obras. Jennifer, en tu trabajo, concretamente en el cortometraje Como la primera vez y en La piel en primavera, hay una mirada de la creadora, en este caso de la directora y de la guionista, sobre esos cuerpos, que es una mirada compasiva en el sentido de sentir con ellas, casi que estás en esos cuerpos todo el tiempo, y eso en la recepción, en el nivel de la recepción se siente, ¿no? Más que poder hablar del asunto, es que una como quien está visionando la película se siente también en ese cuerpo, y es porque la mirada de la directora va con ese cuerpo también. Háblanos de esa experiencia de la representación de las mujeres en tus obras cinematográficas. Bueno, buenos días. A ver, pues un poco como decía Livia, digamos que uno pues no parto tampoco como de una reflexión previa muy construida, por lo menos cuando hice el cortometraje. En el corto para mí es muy especial porque es muy intuitivo, sí, es un corto donde yo tenía una idea que había surgido de algo que había visto en la calle, que era justamente dos mujeres adultas
que se reían y conversaban tranquilamente en un lugar, en una sala de espera, y la gente las miraba y ellas no les importaba. Ella, o sea, no hubo nunca un beso, nada, digamos, muy explícito en ese contacto de ellas dos, pero yo vi una relación íntima muy fuerte, donde a ellas no les importaba para nada que estuviesen en un lugar público donde estaban siendo vistas y tal vez juzgadas, criticadas, y a mí eso me marcó muchísimo. Ahí nace ese corto. Yo me había casi acabado de graduar de la universidad, del pregrado, cuando empecé a trabajarlo, cuando empecé a trabajar ese guión. Entonces yo no tenía la conciencia ni la convicción que tal vez tengo ahora de narrar, de escribir, de interesarme por ciertos temas y de hacerlo de ciertas maneras. Ahí fue muy intuitivo, ¿sí? Fue como muy sentir también lo que ellas me transmitieron en ese momento, tratar de traducirlo, o sea, tratar ya así de vincularlo con mi propia historia de vida, con la historia, mi historia, digamos, familiar también, la historia de las mujeres que a mí me rodean, mi mamá, mi hermana, mis tías, mis amigas. Entonces había ahí como un diálogo, ¿cierto? Y de alguna manera me interesaba o me preguntaba cómo podía narrar una historia donde se sintiera la piel del personaje, de esta mujer, donde se pudiera transmitir lo que tal vez ella estaba sintiendo, lo que ella estaba pensando, sin tener que hacerlo explícito o sin tener que ponerlo en palabras. Yo creo que eso para mí ha sido como el gran reto que vuelve a pasar también en La piel en primavera, es cómo lograr transmitir lo que está sintiendo ella sin que ella tenga que justificarse y sin que ella tenga que explicarlo y sin que tenga que ser algo sí, explícito. Entonces, para mí es como un camino de exploración totalmente, creo que como le pasa a los personajes, ¿sí? Como tanto para el personaje del cortometraje que vive es una exploración de sí misma, como en La piel en primavera, esta mujer lo que hace es un viaje en el que ella misma es como un viaje hacia adentro, y para mí es también como estos dos, pues tanto el corto como el largo, son como unos viajes también como directora, donde me pregunto muchas cosas. Sí, digamos que de entrada, cuando empiezo a hacer, por ejemplo, el largometraje, cuando empiezo a pensarlo hace muchos años, hace ya casi 10 años, yo no tengo las respuestas, ¿cierto? Yo no tengo tan claro cómo va a ser esto, sino que yo empiezo a descubrirlo haciendo la misma película. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver es el hecho de que son preguntas que a mí me atraviesan como mujer en la cotidianidad. Sí, como que no logro desligarme de las historias, no logro quitármelas como, no sé, como tal vez, no sé, un odontólogo se quita su delantal y lo deja en su consultorio y va a su vida cotidiana. Para mí estas historias, estos personajes me habitan todo el tiempo, entonces yo creo que ahí está esa intención también como de sentir lo plástico, ¿cierto? Como lo que puede ser la piel, lo que puede ser la respiración, el sudor, y es algo que se habita o que me habita todo el tiempo. Y hay un leitmotiv que uno puede empezar, o una suerte de leitmotiv que uno puede empezar a inferir en tu trabajo con esos actos liberadores sutiles de los personajes, ¿no? Porque en el cortometraje hay una cantidad de cruces de miradas entre los personajes todo el tiempo en esa mesa del comedor, unos silencios que atraviesan toda la obra, y también en silencio una liberación radical de la protagonista, ¿no? Todo lo que ha ocurrido y ella simplemente se encuentra con su esposo y silencio, ¿no? Pero claro, la espectadora sabe exactamente qué ocurre en ese silencio, pues cuál es la carga, ¿no?, que contiene ese silencio. Y luego en La piel en primavera, algo que es fascinante es esa desdramatización de la despedida, ¿no? El hombre se queda pensando quién sabe qué y ella está en otra cosa, o sea, ya pasó a otro lugar existencial, ya no hay duelo casi, es decir, simplemente esto ya pasó.
cuando uno creería que es el eje de la película, del acontecimiento, y no, es simplemente una experiencia más. Porque claro, la mirada sobre los afectos femeninos siempre ha tendido a un exceso de dramatización, ¿no? Y en tu película, esa participación de la risa también, del humor, pero del humor con la propia vida, que nos pone en otro lugar. Porque claro, cuando nos podemos contar, pues la mirada que tenemos sobre nuestros amores puede ser muy distinta a la que nos han mostrado en el cine a lo largo de la historia, ¿cierto? Ahí hay una revolución bien interesante que yo ya en la próxima obra veremos si efectivamente esa intuición sí tiene algún lugar. Bueno, no sé si podemos, yo no me quiero quedar con las ganas de que hablemos de esos personajes femeninos de ella. Livia, un poco antes de seguir adelante. Sí, bueno, el lugar desde el que parte ella tiene que ver con el teatro. Yo fui primero actriz de teatro y conocí una pieza teatral que se llama La historia de un anciano que quedó viudo. Es una pieza en donde durante la peste bubónica en Europa, un anciano al que se le ha muerto su esposa tiene que hacer un acuerdo con el diablo y con la muerte para poder encontrar el cajón, la tierra y el entierro. Y bueno, haciendo como una continuación de una reflexión que yo había dejado como en punta en la historia del baúl rosado, sobre el valor de la vida, sobre cuánto importan los muertos en un país en donde hay tantos muertos, a mí me pareció que esa pieza teatral era perfecta para hacerse en Colombia, y tomé como la esencia, la base de un anciano que necesita enterrar a su esposa. Entonces, ¿desde qué lugar? Y cuento esta historia es porque desde qué lugar parte el hecho de que el que lleva el hilo de la acción sea el personaje de Alcides. El personaje de Alcides es como, en el principio de la película, es de espalda a la sensibilidad frente a lo que le pasa a los demás. Pero ella, que es Georgina es sensible frente a la tragedia, frente al dolor ajeno. Tiene como una instancia de solidaridad con una niña que está siendo maltratada en su propio patio del vecindario, y tiene como una cierta responsabilidad de la madre que esa niña no tiene. Entonces, en ese gesto de solidaridad de las dos, es un poco una lección hacia Alcides, a quien lo único que le importa en principio es comer y vender su reciclaje, digamos, como resolver lo básico, pero no está atento de la solidaridad. Y entonces, ¿a qué va todo eso? Va un poco hacia una cosa que está en la crianza, en la historia personal mía, y es la fuerza y el poder de las mujeres. La fuerza y el poder en lo cotidiano, no es, digamos, no es en cuanto alcanzaron ellas a hacer de su vida lo que ellas mismas quisieron alguna vez, sino en cuanto son ellas motores de un sistema en el que la sensibilidad y el mirar al otro es el centro de las cosas, ¿no? Entonces, no es que porque somos mujeres nos corresponde, y la sociedad lo ha dicho, nos corresponde ser madres, o nos corresponde cocinar, o nos corresponde planchar, o nos corresponde, no es porque nos corresponde, porque así lo hagamos, digamos, pero es porque en el centro de la cotidianidad de la propia vida, Georgina, las señoras, no todas, pero algunas de las señoras del inquilinato, tienen establecido una suerte de sistema de comunidad
un poco de lo que habla Rita Segato, ¿no? De vivir desde adentro, vivir desde la comunidad, desde esa sensibilidad que tenían las mujeres de mi familia, que yo creo que logré transmitir a estos personajes, de ser dadoras de vida, de ser dadoras de bienestar, ¿no? Es como encontrar ese lugar en el que yo de una u otra manera puedo hacer un homenaje a eso que está en mi crianza, a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, que tenían eso de ser el centro del vivir en comunidad y recuperar la importancia de eso que a veces se nos olvida por vivir en la rapidez en la que vivimos, por vivir en la como en el correr de todos los días. Se nos olvida que lo importante que es la vida, ¿no? En estos días, con esa vida tan agitada que tengo en este momento, mi hijo me dijo: mamá, ¿y lo de vivir para cuándo? Y eso fue como un recordatorio de lo importante que es eso, es la esencia, es la cotidianidad, y no porque las mujeres estemos destinadas a ese papel, no porque de una u otra manera la sociedad haya puesto en nosotras una impronta que dice que tenemos que hacer esas labores. No, es que ese valor de lo cotidiano, del cuidado, del gusto por la labor manual, del gusto por la cocina o ese tipo de cosas, es un valor que las mujeres tenemos, más allá de lo que la sociedad destine o dicte para nosotras. Entonces, eso es lo que está en los personajes de ella. Pero también está la otra cara de la moneda, porque yo no soy dada solamente a mirar desde una perspectiva. También hay un personaje en ella que es Rosita, que está un poco como que en su cabeza tiene esa prerrogativa de tienes que conseguir un marido que sea un buen proveedor, ¿no? Entonces yo la pongo en un lugar bastante incómodo, porque ella pone su mira en el carnicero, que es el peor ser humano que existe, ¿no? Y a lo largo del camino ella se da cuenta que está equivocada. Entonces es poner las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto eso que me inspira desde mi propia experiencia, como también eso que nos somete a las mujeres a unos preconceptos, y es tratar desde todos estos personajes femeninos, que si bien Alcides es el protagonista, lo que es interesante en esa película, y no es gratuito que se llame ella, es que es un circuito de mujeres las que dan el valor y el peso a esa historia. Sí, y también la sutileza, ¿no? Porque en ese blanco y negro aparece el color en unos momentos muy puntuales, y además se va llenando de color en la medida en que ese viaje hacia el afuera, que también es hacia el adentro de Alcides, pues va llegando a su clímax, ¿no? Y hay un punto específico que coincide también con un punto de la película de Jennifer, de La piel en primavera, que a mí me fascina, y es el énfasis en la menstruación, ¿no? Que ella es consciente de que la chica va a necesitar toallas higiénicas. Es solamente ella la que lo tiene claro, se las guarda, y luego al final, cuando ya no está, pues es él el que ve la mancha roja en la falda blanca, y solamente se atreve, pero ya se atreve a tocar el tema, ¿no? Ya se atreve a decir, está manchada, y sin drama va y se cambia, ¿no? Y es un poco también lo que observa uno en tu película, con ese énfasis en la cotidianidad de la menstruación, ¿no? Que ese es un ejemplo de muchos, porque empiezan a aparecer asuntos que, a pesar de que los vivimos todos los días, parece que no fueran parte del habla cotidiana, y la mitad de la población mundial lleva miles de años viviendo con esa realidad, ¿no? Y bueno, que empiece a verse, pues ya es bien importante, porque por ejemplo en el porno, pues sí, claro, hay una sobreexposición del cuerpo, pero es una sobreexposición que está direccionada en el porno hegemónico a excitar sobre todo el cuerpo del hombre, ¿no? Y entonces que empiecen a aparecer con sutileza estos momentos, pues ya nos instala en otro lugar del cuerpo, pues que finalmente
somos cuerpo, ¿no? No es habitar un cuerpo, sino ser un cuerpo. ¿Y qué significa ser un cuerpo menstruante en la cotidianidad? Entonces, esas dos, por poner solo un ejemplo, quienes no hayan visto las películas de Livia Estela, pues podemos acceder a los 3 largometrajes en RTBC, que creo que es importante para que se vayan a verlas. Jennifer, en tu trabajo, en el libro del que hablábamos ahora, que mencionaba Andrés, hay 2 puntos conceptuales de arranque, ¿no? Uno podríamos decir que es el concepto del urbano y otro el concepto de imaginarios, ¿cierto? Y justo en ese concepto del urbano, ese es tu punto de partida para revisar luego los imaginarios urbanos en una ventana de tiempo muy concreta que pues está marcada con el estreno de Rodrigo de No Futuro y los principios del siglo XXI, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? Y luego en tu tesis doctoral ya vas a ir a la representación de las mujeres en un cine que es más actual, dirigido por mujeres, ¿cierto? Ahí hay, digamos, un viraje y una ampliación también, y también un situar en el sur global, concretamente pues en América Latina, el problema. Pero en el primer trabajo, ese concepto del urbano, digamos, uno de los pensadores que te acompaña es Manuel Delgado, y a mí yo pues he trabajado mucho la obra de Manuel Delgado y quiero mucho a Manuel Delgado, y en una conferencia que dictó en Medellín en el año 2003, con Pérez Alabert, vinieron los dos a un seminario sobre el cuerpo justamente, y en la conferencia Manuel decía que la primera que se dio cuenta qué significa qué significa abrir la puerta para ir a jugar fue la mujer, y que esto ocurrió en la Edad Media, cuando la mujer salía de la casa y hablaba con el cura de una vida que el marido desconocía por completo. Yo recuerdo que eso para mí fue, porque claro, quien conoce a Manuel sabe lo que le gusta la calle y la relación que tiene también con Medellín, ¿no? Que ama Medellín profundamente, y sobre todo la calle de Medellín. Él casi que iba a dar las conferencias y estaba esperando que se acabaran para irse para el Guanábano y los bares de plancha. Entonces, ese concepto del urbano, que lo urbano no es la ciudad, Manuel ha trabajado mucho de eso. Lo urbano tampoco es la polis, no es el gobierno de la ciudad, el ayuntamiento. La ciudad se configura con una cantidad de líneas de fuerza, el entramado arquitectónico y urbanístico, el gobierno de la ciudad, pero sobre todo con los cuerpos que se cruzan en la calle y que vienen de un adentro que se comunica con el afuera por una puerta, y que están actuando en el adentro y en el afuera, ¿no? Y en ese afuera que el gobierno llama el espacio público, y él dice: quedaos con vuestro espacio público y a nosotros dejadnos la calle, ¿sí? Nosotros los urbanitas lo llamamos calle. Pues en ese afuera ocurren unos cruces de cuerpos, y esos cruces de cuerpos tienen unas potencias, ¿no? Y desencadenan unos incorporales que son justamente los acontecimientos urbanos. Entonces lo urbano son esas dinámicas, ¿no? Pero claro, en la obra de Manuel y en la tuya, por supuesto, y por eso te voy a hacer la pregunta, lo urbano tiene un componente de energía femenina que genera una cantidad, que desencadena una cantidad de cosas. Y por otro lado está el concepto de imaginarios en general, pero concretamente también como se ha trabajado en Colombia este concepto de imaginarios urbanos, y por eso tú hablas de el paso del imaginario social al urbano. ¿Cómo ves en este trabajo, y por supuesto ya en tu tesis doctoral que ya entregaste, cómo ves esa construcción de lo femenino en el cine, pero en un cine que se ocupa de la calle, ¿no? Pues, o donde ocurren las cosas? Por ejemplo, en La piel en primavera claramente estamos hablando de una pasajera que se sube a un bus urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso cómo ves esa construcción a través de este aparataje conceptual que es el que te ha acompañado en principio en esa revisión?
Mira que a mí Manuel Delgado ha sido una inspiración total también. Incluso yo creo que La piel en primavera tiene mucho, o sea, casi que toda esa investigación teórica, ¿no?, de análisis de las películas y de análisis teórico se convierte como en un piso para hacer la película, sin hacerlo muy, o sea, en apariencia no está tan implicado, ¿cierto? No es como que escribí la película con base en los resultados de esta investigación, no es así, pero sé que está ahí ya como en toda mi, no sé, en mi cabeza, en todas las cosas que uno tiene adentro, porque Manuel Delgado habla mucho de los encuentros azarosos, ¿cierto? Del azar y de encuentros que se convierten en trascendentales, que eso pasa mucho en muchas de esas películas que analicé. Por ejemplo, en Sumas y Restas, cuando se encuentra Santiago con Gerardo, pues es un encuentro azaroso, ¿cierto? En apariencia, cuando se encuentra Mónica con el Zarco, ¿cierto? O sea, como que en la película, en La piel en primavera, Sandra se encuentra por azar con este conductor. Entonces, claro, ahí hay toda una relación de esa búsqueda, de esa fascinación mía por lo que sucede en la calle, por las dinámicas de la vida urbana, con la creación misma. Y mira que Manuel Delgado dice que en el cine, como en la calle, pasan muchas cosas. Pues como que solo pensar eso, que en la calle todo el tiempo están pasando cosas, ¿cierto? Un montón de acciones en simultáneo, de sonidos incluso, y a mí me ha interesado mucho también eso, ponerlo en las películas, como me ha interesado que hayan acciones en simultáneo y sonidos, sobre todo el sonido pues de la ciudad, ¿cierto? Latina, las emisoras, o sea, las conversaciones de los pasajeros, en fin. Entonces, claro, casi que todo lo que hay ahí, yo intento traducirlo y ponerlo en la película, pero sí, no fue algo como tan, o sea, no fue como tan, ¿cómo decirlo?, tan predeterminado, o sea, no fue tan consciente, sino que hace parte como ese bagaje que uno como autora tiene, ¿cierto? Que una como autora tiene un bagaje de donde uno saca, no sé, materiales para hacer sus películas, para escribir, ¿cierto? Uno a veces escribe algo y no sabe muy bien por qué, pero luego uno se da cuenta de dónde viene eso. Entonces, hay toda una transcripción, por decirlo así, y que me interesaba mucho pensar la ciudad desde los ciudadanos, ¿sí? Como que la ciudad no son los edificios, la ciudad no son los gobiernos, la ciudad es la gente con sus acciones en su vida cotidiana. Por eso también me interesaba mucho, por ejemplo, la idea de los no lugares, que viene de Augy, ¿cierto? Que es todo eso que sucede en espacios del anonimato, como en un bus, ¿cierto? Como en un ascensor, como en una plaza pública, ¿sí? Es que son acciones que pueden ser efímeras, ¿sí? Son acciones o son memorias que pasan y que son un montón de memorias sucediendo al mismo tiempo. Y claro, a mí para ese estudio me interesaba mucho un cine que se hizo en Medellín, que casi que se puede armar un solo relato de la ciudad, ¿cierto? Como que si vos ves Rosario Tijeras, si vos ves la obra de Víctor en esos 3 primeros largometrajes, si ves La Virgen de los Sicarios, casi que puedes tomar fragmentos de esas películas y armar un solo relato sobre Medellín de una época determinada, ¿sí? Entonces, claro, ¿de qué están hablando estas películas? ¿Qué ciudades están construyendo estas películas y estos personajes? Yo me acuerdo que escribí algo así como que a la muerte, al velorio de Johncito podía ir Rosario Tijeras cuando entra como a rematar el muerto, o sea, como que todas estas películas dialogan y los imaginarios de alguna manera me permitía nombrar eso que iba encontrando ahí, con lo que hacían los personajes, con cómo calificaban la ciudad, con la música que escuchaban, ¿sí? Cómo se vivía la ciudad. Por ejemplo, en estas películas la ciudad se vive afuera, ¿cierto? Son películas donde la vida se vive afuera, son películas de intemperie, ¿cierto? Donde hay muy pocos, o sea, claro, hay escenas de interiores, pero es mucho la ciudad de afuera.
y si estás en el interior hay ventana, el balcón o hay terraza, ¿no? Que eso también es bien interesante. O quicio de puerta, ese espacio liminal entre el adentro y el afuera que se disuelven, ¿no? Las terrazas, por Sí, ejemplo. que en tu película está, ¿no? Es fundamental la terraza. Sí, que son como, pues para mí son como unos pequeños homenajes, por ejemplo, a Rodrigo D. Cuando ella se baña, al final en la terraza hay una escena de Rodrigo que se está echando agua en la terraza, que tengo entendido que a la vez es la de Rodrigo, es un homenaje a Pasado el Meridiano, que este personaje también se baña en la terraza. Sí, el palimpsesto de lo urbano que se traduce en el palimpsesto cinematográfico, que de hecho pues Manuel lo que propone es una antropología fílmica, ¿no? Que fueron los cineastas quienes nos enseñaron a los estetas a mirar y a los antropólogos, ¿no? Primero estuvo el cine en ese sentido, por lo menos en la antropología y en la microsociología contemporáneas. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de los espacios de los anonimatos, en La piel en primavera, la protagonista pudo ser muchas cosas, pero trabaja como personal de vigilancia en un centro comercial, ¿no? Y esos tiempos en los que ella está transitando por ese centro comercial que contrastan con ese espacio del bus, que es un lugar de lo urbano bien particular, que es casi una microciudad en movimiento también. Cuando uno lee la que fue tu tesis de maestría, que después es el libro, pues se entera de que ahí no hay nada de ingenuidad en la mirada, ¿no? Que esto ya estaba pensado por la artista. Livia, hablemos un poco de tu trabajo. Bueno, es un trabajo también bastante extenso y que tiene unos antecedentes en un trabajo, entiendo, con Buñuel, ¿cierto? Un conocimiento bastante profundo de esa obra que también te va a influenciar, pero este último trabajo que tiene que ver con tu tesis doctoral, en el que estás reflexionando sobre la mirada, y la mirada, sobre múltiples miradas que terminan construyendo lo que llamamos realidad, que es una ficcionalización rizomática, ¿no? Que es múltiple, que está construida precisamente por esas múltiples miradas que un mismo cuerpo experimenta en el paso del tiempo y por los distintos cuerpos que se cruzan en un mismo espacio, ¿no? Y en este caso, en la obra artística, pues el cuerpo del artista, el cuerpo en el cine de los personajes, el cuerpo de cada uno de los personajes, pero esos también en sus multiplicaciones y en ese cuerpo que emerge en la misma obra artística, ¿no? Que encontraste en esa investigación sobre lo que esa cantidad de miradas producen como representación de lo femenino. Sí, yo, digamos, en mi tesis doctoral hice un análisis de 5 películas. Una es Rodrigo de No Futuro, la otra La vendedora de rosas, La tierra y la sombra, La playa de 6 películas, porque la última es una película que hice para efectos de la investigación que se llama Coraje. Y en la tesis doctoral tracé una línea que intenté sostener a lo largo de todos los análisis de las películas, y era la mirada que esas películas instalan sobre lo femenino. Entonces, al hacer ese recorrido, pues me pude dar cuenta de que no hay una sola manera de mirar el personaje femenino en el cine colombiano, aunque uno tienda a decir que no hay una representación de la mujer y de lo femenino, ¿no? Especialmente con el ojo puesto en la mujer misma, pues obviamente los personajes femeninos están en las historias. Entonces un poco lo que yo me dediqué fue a mirar cómo estaba instalada la mirada sobre lo femenino en estas películas. Y encontré cosas muy interesantes que a lo mejor pasan desapercibidas con el solo ver una película. Ya cuando tú te instalas en el análisis te das cuenta, por ejemplo, que
La mirada sobre lo femenino en Rodrigo de No Futuro es una mirada un poco premonitora de lo que va a ser el futuro de estos hombres que están alrededor de las mujeres, ¿no? La mirada de las novias, la mirada de la mamá, son miradas que nos están diciendo de una u otra manera que estos personajes van a terminar mal, ¿no? Están son, digamos, sabias en medio de esa hecatombe en la que están sumergidos estos hombres, y de una u otra manera su mirada está reflejando una suerte de sensatez frente a la locura en la que están metidos estos hombres. La mirada sobre lo femenino en la vendedora de rosas es una mirada muy especial, porque estas niñas han creado un universo propio para protegerse y sostenerse en ese universo de la calle, y esa solidaridad y suerte de familia que estas niñas crean de una u otra manera las ayuda y las protege, ¿no? Las protege, pues, muy difícil, de esa muy difícil situación de vulnerabilidad en la que ellas están en el universo de la calle. Entonces se genera un núcleo familiar entre ellas que hace que esos nexos de solidaridad de una u otra manera las mantengan protegidas con respecto a lo que pasa, a lo que las circunda. Pero hay una mirada o dos muy especiales en la vendedora de rosas que me llamaron poderosamente la atención, y es la mirada de Mónica hacia su abuela, ¿no? La abuela de Mónica es como el único lugar de amor, como la única relación de afecto que Mónica tiene a lo largo de la historia. Entonces, no es gratuito que al final de la película, cuando Mónica esté muriendo, lo que ella visualiza sea alcanzar el lugar de los afectos. Llegar a ese lugar de los afectos es como lo que Mónica ha buscado a lo largo de toda la película, y cuando al final, aunque esté muriendo, aunque sea muy rudo esto, y nosotros sepamos como espectadores que en la realidad lo que está pasando es que el Zarco la está matando a patadas, Víctor lo que logra es poner al lado de lo rudo, ponerlo suave. Lo rudo es la muerte de Mónica a patadas por el Zarco. Lo suave es que Mónica por fin, aunque sea en su imaginación, alcanza el lugar de los afectos que es su abuela. Y no es gratuito que sea su abuela, es también desde ese lugar de lo femenino, en esa solidaridad que, digamos, desde el realismo hemos visto con estas niñas, desde su imaginación a la que nos dan el poder de acceder, nosotros podemos ver lo importante que es esta figura para Mónica. No hay ninguna otra figura en la película que tenga el peso que tiene su abuela. Ahora, por otro lado, en una película como La Tierra y la Sombra, la manera como se instala la mirada de lo femenino es: tenemos un problema, y frente al problema hay dos tipos de mirada femenina, ¿no? Está la mirada de la mujer joven, de la esposa, que quiere salvar al esposo, pero es capaz de reaccionar frente a lo que les está sucediendo con coraje. Es capaz de resistir, es capaz de luchar, llamémoslo así. Y está la otra cara de la moneda, la mamá, que es como un poco una mirada que se ha plegado al destino, es decir, que ha agachado la cabeza frente a todo este mare magnum de cosas que están ocurriendo, y tiene una posición diferente, ¿no? Se ha aferrado a la tierra, y la tierra es eso por lo que ella ha luchado durante toda su vida. Ella ha luchado con coraje por esa tierra, y sabe que su hijo está muriendo y que la solución es sacarlo de allí, pero aún así es más grande el aferrarse a lo que ha estado aferrada toda la vida, y pese a que le duele y pese a que quiere que su hijo no muera, ha bajado la guardia frente a, digamos, de una u otra manera ha perdido la batalla frente a eso que es más grande que ella. En cambio, la esposa de Gerardo lucha por sobreponerse a eso, y al final del camino pues decide pues
dejar a un lado esto y luchar por el futuro que es su hijo, ¿no? Entonces, digamos, ambos gestos son gestos muy femeninos y muy sutiles. Es una manera de ver cómo la posición de la mujer frente a un problema y situarlas en dos orillas que son completamente diferentes en la manera de obrar. Hay la otra película que yo analizo, que es La playa de C. Digamos que en el caso de La playa de C sí hay una mirada un poco más cosificada con respecto al papel de la mujer. La mujer es objeto de deseo, la mujer es no considerada dentro de su propia agencia, sino hay una mirada, digamos, un poco más patriarcal con respecto a las mujeres. Por un lado, y por otro lado pues hay dos personajes, que es la novia y la mamá. En el caso de la novia pues está esta mirada cosificadora. En el caso de la mamá es un poco esa mirada ya digamos, huyó de Buenaventura, huyó del problema, ahora está con un hombre que provee el bienestar que ella necesitaría, pese a que ese hombre la limita y la coarta, pero está dispuesta a aceptar eso con tal de que sus hijos puedan tener un bienestar. Digamos, esas dos miradas son muy, muy patriarcales, muy machistas y muy problemáticas dentro de esa película, que es una gran película. Y digamos, el último análisis es sobre una propia película que yo hice para efectos de la tesis, para efectos de la investigación, que se llama Coraje. Entonces, un poco lo que yo traté en esa película de Coraje es encontrar varios posicionamientos al personaje femenino. Como es una película que mezcla documental con ficción, hay una línea que aborda el maltrato, el abuso y la violencia contra la mujer, y esa es una línea que está desde el punto de vista del documental. Pero muy fiel a lo que yo pienso, no lo pongo desde el lugar de la víctima total, sino desde la manera como estas mujeres lograron sobreponerse a esas violencias y lograron salir de ese círculo de la violencia. Y no solo violencia, digamos, hay varias mujeres que hablan y que cuentan su historia, y no solo tenemos violencia física, sino tenemos violencia psicológica y violencia económica frente a esas mujeres. Es una manera de desplegar el problema, ¿no? De presentar lo real problemático de esta relación de la mujer con la sociedad o con los universos machistas y patriarcales a los que se enfrentan, pero también de cómo levantan la cabeza y miran al frente. No quedarme en el lugar en el que las mujeres son víctimas, sino también encontrar un lugar desde el que las mujeres puedan ser, lo que siempre he dicho, pues dueñas de su propio destino. Sí, a propósito de esta última parte de tu tesis, que esperemos ya en papel para poderla lanzar aquí en el Festival de Jardín alguna vez, ya lo más pronto posible. Pero realmente en esta última parte a mí me interesa mucho esa actualidad, ¿no? El asunto del estallido social, que tiene, digamos que es como un nodo espaciotemporal en el que converge la historia colombiana y en el que la mujer tuvo un papel enorme, no solamente en términos de las ollas comunitarias, de los mismos mensajes, de las consignas, sino también de las formas del arte que aparecieron, ¿no? De las cantantes, de las compositoras, de las bailarinas, de las performers. Es decir, hubo un despliegue estético que yo creo que estamos en mora de estudiar entre 2019 y 2021. Y eso cambió, y por eso cierro con estas dos preguntas cortas, para hacer unas reflexiones cortas sobre esto. Quienes nos dedicamos a la docencia desde hace unos años, creo que hemos visto esa transformación, ¿no? Ese nacer de un país distinto en ese estallido social, y lo vivimos en una pandemia que también aparece en ese último capítulo de tu tesis, que significa también esa pandemia para efectos de pensar el cine, y pues qué significó dar clase a través de una pantalla y ver cómo se estaba cocinando un nuevo país
desde esa pantalla, ¿no? Y luego encontrarte con estudiantes a los que no conocías, y no conocías como cuerpo, sino como imagen, ¿no? Eso fue bien interesante. Y entonces, justo en todas estas transformaciones de los años recientes, ya se venía dando una transformación bien importante. Con el estallido social, cuando empezó en 2019, hubo otra. Yo recuerdo que los trabajos de los estudiantes durante ese tiempo se concentraban en el estallido social, casi que en algún momento hubo que decir, bueno, pero hay otros temas, ¿no? Porque había un interés muy marcado y lo sigue habiendo. Además les quedó un archivo enorme con el que van a poder hacer mucho trabajo. Y entonces digamos que estaba ese proceso de cambio, luego viene 2019 y luego viene la pandemia y luego viene el estallido casi en la pandemia. Entonces tenemos hoy un circuito artístico distinto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en ese nuevo circuito artístico, en esta juventud, en los más jóvenes y en creadores muy jóvenes también que están llegando a ser muy importantes muy temprano, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa nueva representación? ¿Qué cambios han notado? Una reflexión corta a partir de su experiencia también docente, esa nueva representación de la mujer a través de la entrada no solo de nuevas creadoras, sino de creadores trans, ¿no? Que es muy interesante lo que está pasando allí. Bueno, pues yo creo que sin duda se han transformado, se han estado transformando y se van a seguir transformando las narrativas, porque también las miradas se están transformando conforme lo que sucede nos toca como personas. Y yo creo que la primer materia dramática que tenemos es justamente lo que nos pasa, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos conmueve, ¿cierto? Lo que conocemos o lo que queremos conocer sobre nuestra cotidianidad y sobre nuestra realidad, que también hay una realidad social compartida, pero también hay unas experiencias personales que también atraviesan esto. Entonces yo creo que hay una apertura de temas, hay una apertura también a otras formas narrativas, ¿no? Como a otras maneras de narrar que se desligan un poco de lo que ha sido la narrativa hegemónica. Entonces yo creo que con la incorporación, digamos, como de nuevos narradores, de nuevos lugares o de lugares distintos de enunciación, pues el cine también, conforme esto se transforma y cambia. De hecho, pues yo creo que dar clases, pues para mí es algo es fundamental, es también lo que me mantiene activa como creadora y también como investigadora. Ese diálogo que uno establece con los chicos, con las historias que cuentan, con los personajes que presentan, ¿no? Como por ejemplo en este caso sobre la mirada sobre la mujer, el hecho de que ya existan muchas mujeres directoras, por ejemplo, y de hecho en salones, en cursos son más mujeres que chicos. Yo creo que eso hace que la narrativa cambie sin duda, no solo los temas. Bueno, no, yo también considero que ser maestra es parte fundamental de mi trabajo. No creo que las búsquedas y las preguntas que uno se hace puedan estar desligadas de lo que está pasando alrededor de la vida de uno. Y si lo que está pasando es este contacto con la gente joven que trae otra mirada, que trae otra forma de concebir el mundo, digamos que eso es todo un reto y es un reto de todos los días. Entonces es un aprendizaje constante. A mí los estudiantes me enseñan todo el tiempo estoy aprendiendo de ellos, de lo que miran, de cómo lo miran, de cuáles son los temas que les interesan, de un irrumpir de nuevas narrativas, de nuevas formas de contar.
esa terquedad que tienen ellos por eliminar las fronteras, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la ficción y el documental? ¿Dónde está la frontera entre lo experimental, la ficción y el documental, ¿no? Como que nosotros nos hemos criado con unas fronteras muy claras y muy precisas de absolutamente todo, y ellos tienen el poder de revolcarle a uno la cabeza y de decirle las fronteras no están tan claras o no deberían estar tan claras. Eso es todo un aprendizaje, es un aprendizaje de todos los días, pero al mismo tiempo a mí me plantean otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces no es solamente pararme en un salón de clase y enseñarles. Yo también he hecho 2 películas con ellos, y el hacer películas con ellos también es como un aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? Un poco queriéndoles enseñar lo que yo sé de cómo es el set, de cómo se maneja, de cómo se cuenta una historia, pero también recibiendo de ellos toda la energía que ellos traen con respecto a sus propuestas, a cómo fotografían, a cómo hacen el arte, a cómo resuelven problemas de producción de una manera que uno muchas veces no se hubiera imaginado, ¿no? Ellos dicen, pues si no hay plata, pues vamos a la maldita sea, y lo logran porque lo logran, y contagiarme de esas dinámicas de ellos también me pone un pie en un lugar que me gusta mucho, y es sentir que si bien yo soy consciente de que existe una industria, soy consciente de que existe un público, también no me permite olvidar que existe el lugar de la incertidumbre, el lugar en el que no todo está dicho, el lugar en el que no todo está narrado, el lugar en el que no hay tantas certezas como uno cree que necesita siempre en su ejercicio profesional. Para mí es fundamental. De hecho, quería hablar de eso, no quería irme de aquí sin contar que últimamente me asaltan otras preocupaciones, así como un día me asaltó la preocupación de llevar esa relación realizadora de cine y maestra, de juntarlas. Hoy en día que existe en mí tanta preocupación por eliminar las barreras que se erigen frente a las mujeres en esta industria, con un grupo de feministas que son Yerili Polanco y Pilar Perdomo, tenemos un proyecto para hacer una película sobre violencias patriarcales del pasado. Es una película de época, lo primero que aparece es 1956, y la idea es que todo el crew sean mujeres, ¿no? Un poco como para callar la boca de alguien que me dijo una vez que no para todas las profesiones en Colombia había mujeres, y yo me propongo demostrarle que para todas las profesiones en Colombia hay mujeres. Entonces digamos que el hecho de ser maestra me trae a estas discusiones, me trae a estas ideas, a llevar el cine a más allá de hacer una película e inventarme cosas en las que pueda también desarrollar mis otras preocupaciones como maestra, como mujer, ¿no? Bueno, no sé si el público tiene, creo que tenemos a lo sumo espacio para 2 preguntas cortas. Sí. Muchas gracias, maestras, muchas gracias, Livia, y para ti también, para la maestra. La pregunta va para Livia. Es que me llamó mucho la atención esas miradas tan, digamos, a través de su quehacer cinematográfico, cómo ha logrado llegar a ese análisis de esas películas. Pero me voy a salir del contexto de todas las películas que analizaste. Me gustó mucho el análisis que hace de La vendedora de rosas. Siempre le he dicho a Víctor que, digamos, es una de las películas más representativas de Víctor dentro de la obra. Pero yo le quisiera hacer a Livia, dentro del contexto internacional, digamos, no sé qué opinión tiene de grandes directores como Almodóvar, en donde está insertada, digamos, el actor principal, que es la mujer, ¿no? Digamos,
por decirle algún ejemplo, Tilda Swinton, que ha sido protagonista, por ejemplo, de la última película de Almodóvar. La pregunta que te quiero hacer, Livia, es, desde el punto de vista creativo y cinematográfico, desde la mirada de Almodóvar o desde la mirada, no sé, más que todo, especialmente del cine europeo, entre el cine francés, el cine español, me casaría con Almodóvar. ¿Qué opinas de...? La pregunta es, ¿han influido en ti esa clase de cinematografía, más que todo la europea, digamos, de directores como Almodóvar? ¿Ha influido tú en esa mirada de lo femenino al interior de la cinematografía? Bueno, yo tengo varias influencias. Algunas de ellas son de directoras, pero si me preguntas de la manera como se instalan los personajes femeninos en las películas europeas o en particular en este director que es Pedro Almodóvar, yo siento que hay una mirada en Almodóvar que es muy femenina, ¿no? Alguna vez le leí que más allá que hacer películas, lo que más le gustaba en su vida era sentarse junto a un grupo de mujeres que estaban echando chisme, que no hay nada que le encante más a Almodóvar que escuchar a las mujeres echando chisme, y a mí me parece que eso de una u otra manera está en sus películas, ¿no? Es como si tuviese un gusto especial por escuchar, ver y desplegar a la mujer en muchas facetas, ¿no? Tiene una mirada muy, muy especial sobre la mujer, pero mi mayor influencia en el cine en general es Luis Buñuel. Sobre Luis Buñuel yo hice un trabajo y hay un asunto muy particular en su manera de ver a la mujer. No es condescendiente con la mujer, es una relación problemática. Las mujeres de Buñuel son muy problemáticas. En Belle de Jour, por ejemplo, no es simple y llanamente una mujer que es objeto de deseo, ni siquiera en ese oscuro objeto del deseo es un objeto de deseo. La mujer para Buñuel tiene una doble cara que es absolutamente problemática, ¿no? Perfectamente puede ser llamémoslo así, tan querida o tan villana, ¿no? Eso está totalmente materializado en ese oscuro objeto del deseo, pero al mismo tiempo puede ser agente y víctima. Es decir, Buñuel no se casa con una sola cara de la moneda en sus personajes femeninos, y quizá ese lugar problemático en el que pone al personaje de lo femenino es una cosa que sí puedo decir que ha influido bastante en mí. No Almodóvar, no, pero sí Buñuel. ¿Alguna otra pregunta? Ok, agradecemos mucho la presencia a Livia Estela, Jennifer, Elena, por este espacio, estas reflexiones que nos traen alrededor de esa nueva representación de la mujer. Algunos de los espacios de las conferencias se están quedando en el canal de YouTube de Antena 4, que es de acá del municipio de Jardín, y algunas de las transmisiones a través de RTVC para que puedan consultar o compartir sobre estos espacios a futuro. Los invitamos para las 3 de la tarde. En este espacio, en la Moisés, vamos a tener la charla Cine colombiano entre la magia, el mito y el ritual, a cargo de Pedro Adrián Zuluaga. Entonces los esperamos. Una buena tarde, seguir disfrutando del festival.